Doctor Cristian, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Confírmeme, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional Galenus. Les doy la bienvenida al curso Farmacoterapia en Dolor, Infección e Inflamación. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Cristian Camilo. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Cristian Camilo para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches, Yadira. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público Privado Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y especializaciones en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno. Por favor, ¿podrías confirmarme? ¿El audio es bueno, Yadira? ¿Me confirmas, por favor? Doctor. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, perfecto. No más que agregar, damos inicio. El día de hoy vamos a hablar sobre farmacoterapia en dolor, infección e inflamación. ¿Listo? Este es un tema realmente bastante amplio. Es un tema donde el manejo pues, del dolor, la infección y la inflamación pues suele ser bastante extenso, ¿no? Pero pues vamos a tratar dentro de ellos los medicamentos más importantes dentro de la farmacoterapia, ¿ya? El cual vamos a definirla como aquel tratamiento donde a través de las diferentes vías de administración, llámese oral, intramuscular, intravenosa, pues vamos a poder tratar o aliviar algunos síntomas o signos también de alguna patología o enfermedad en concreto. ¿Listo? Partiendo de allí, entonces vamos a retomar el inicio de los boticarios y químicos, los cuales pues eran las personas encargadas de poder fabricar diversos preparados en este tipo de sustancias, como lo son extractos, tinturas, mezclas, lociones, pomadas, píldoras, los cuales pues los preparaban en cantidades voluminosas, ya sea para su propio uso o los venían a granel a sus compañeros. Eso fue el inicio del expendio de los fármacos. Algunas medicinas, como las preparadas a partir de la quina, de la belladona, de la digitalina, del centeo cornudo, el opio, pues eran realmente útiles, pero su actividad presentaba una serie de variaciones muy considerables. Datamos desde el año 1820, donde el químico francés Joseph Pelletier preparó el alcaloide activo de la corteza de la quina y lo llamó quinina. Después del éxito de ese inicio de fármacos, hay los diversos alcaloides, entre ellos la atropina, obtenida de la belladona, o la estricnina, obtenida de la nuez vómica, donde al darse cuenta que pues, había sido todo un éxito y una novedad positiva, pues comenzó a trabajar y extraer todo lo que son los alcaloides puros,
Pronto los detalles de este tipo de pruebas químicas se fueron difundidos dentro de las farmacopeas, lo cual obliga a los fabricantes a establecer distintos laboratorios. ¿Listo? Decimos entonces que el primer fármaco que cura una enfermedad infecciosa que causaba gran mortalidad fue la bala mágica del bacteriólogo alemán Paul Henrich, quien es convencido que este tipo de arsénico era la clave para curar la sífilis, una enfermedad venérea, una infección de transmisión sexual, donde más tarde comienza a inyectar este tipo de compuestos en ratones previamente infectados con el organismo causante de la enfermedad, la Treponema pallidum, donde algunos de estos 605 compuestos probados fueron ciertos indicios realmente muy prometedores, pero pues posteriormente morían. En 1910 se fabrica y se prueba el compuesto número 606, la arsfenamina, que restablecía plenamente a los ratones infectados. Posteriormente, entonces, datamos que el primer fármaco a nivel sintético fue la acetofenidina, la cual se comenzó a comercializar en el año de 1885 como un analgésico por la empresa Bayer, una de las empresas más antiguas dentro del sector farmacéutico, donde el paracetamol utilizado hoy en día como un analgésico se deriva posteriormente de aquel compuesto. Entonces decimos que este AINES, este analgésico, el cual data desde 1885, pues tiene una historia muy amplia, donde pues realmente fueron las bases de uno de los principales compuestos, los principales fármacos conocidos en algunos países como paracetamol o como acetaminofén. Segundo fármaco sintético importante fue comercializado en 1899, fue el ácido acetil sintetizado de forma pura por el doctor Felix Hoffmann, quien 2 años antes, en los laboratorios de investigación de Bayer, se dio la creación de lo que comúnmente llamamos como el ASA. Este fármaco se vendió en todo el mundo con el nombre de aspirina, propiedad nuevamente de Bayer, y suspuso un tratamiento nuevo y eficaz para todo lo que eran los dolores a nivel reumático a partir de estos primeros comienzos. Bayer creció hasta convertirse en la gigantesca empresa que conocemos hoy en día. Dentro de las distintas técnicas de fabricación de moléculas y el uso de sustancias cada vez más caras, estas dificultades pues ven que sea realmente un reto adquirir los medicamentos. Un motivo por el cual se ven incrementados por la presión de reducir los precios del sector, por el envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de los gastos sanitarios, lo cual supone una proporción cada vez mayor de los presupuestos estatales. ¿Qué pasa? La industria farmacéutica, vamos a clasificarla de acuerdo a dos formas. Dentro de ella, pues tenemos el origen de los productos y el tipo de productos. Entonces, decimos que de acuerdo al origen de los productos, se puede desarrollar como resultado de su propia investigación a fabricar productos genéricos cuando las condiciones legales del país lo permiten, por lo que se clasifican en distintos. ¿Listo? Y por otro lado tenemos entonces la industria farmacéutica de desarrollo de productos. Este tipo de industrias van a tener una característica un poco más fundamental, donde se va a proceder a invertir en un alto monto de recursos de investigación y desarrollar una serie de principios activos, los cuales se van a conocer con el nombre de nuevas terapias. Dentro de esta industria farmacéutica de los genéricos, decimos que este tipo de productos que son fabricados
ya con base de sustancias de laboratorios, que no fueron los productos originales, se les va a denominar y se les conoce con el nombre de productos genéricos. Este tipo de laboratorios participan en la producción de sus propias marcas o genéricos puros, que son aquellos productos que solo se van a identificar posteriormente por el nombre. Hay que tener entonces presente que el principio activo, al suceder esto, los llamados productos de investigación sufren la competencia comercial, por lo cual tenemos entonces los productos comerciales y tenemos los productos genéricos. Entonces, esto nos permite plantear que de acuerdo al tipo de productos, se van a clasificar en industria farmacéutica de medicamentos de prescripción y industria farmacéutica de medicamentos sin prescripción. Entonces, dentro de los de prescripción son aquellos en los cuales el consumo por los pacientes debe ser bajo indicación médica y sin prescripción son aquellos que no requieren una fórmula previa médica, ya sea para su venta o para su consumo. Generalmente se van a utilizar en enfermedades de bajo riesgo, por ejemplo, antigripales, medicamentos para la indigestión, entre otros. Bien, dentro de las principales organizaciones ya que podemos datar actualmente, tenemos entonces Pfizer, Johnson y Johnson, Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Bayer, GlaxoSmith, Sanofi, Roche y Merck. El costo de la investigación es bastante elevado, donde la industria farmacéutica no va a afrontar únicamente el costo de la investigación, ya que hay una serie de compañías que pueden aducir que la mayor contribución pues, va a abarcar a cada una de sus arcas, pero se estiman, de acuerdo a datos, que entre los gobiernos y los consumidores se financia aproximadamente un 84% de la investigación en salud, mientras que posteriormente el 12% corresponde a todo lo que son laboratorios farmacéuticos y un 4% a organizaciones sin fines de lucro. Bueno, nos vamos entonces a la farmacéutica, ya como tal en concreto, de analgésicos, de antiinflamatorios y de antibióticos. Decimos entonces en concreto que cuando hablamos de analgésicos, pues vamos a hablar de forma exacta de aquellos medicamentos que van a tratar el dolor de forma directa. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces los antibióticos, ya los cuales se van a concentrar en la inflamación. Y finalmente, tenemos entonces aquellos que van a tratar las infecciones, ya conocidos con el nombre de antibióticos. Bien, de acuerdo a la siguiente escalera, ya planteada por la Organización Mundial de la Salud, decimos que en 1996 nace una versión final incluyendo la descripción de estos tres peldaños y el resumen del método en 5 fases concretas. Entonces, de allí nos vamos a basar en usar la vía que vaya a ser menos invasiva, teniendo entonces en cuenta que dentro de las más invasivas, pues es dependiendo uno, la concentración del medicamento y dos, la serie de comorbilidades que tenga el paciente, es decir, algún tipo de enfermedad de peso. Entonces, la manera menos invasiva dentro de todo vendría siendo el uso de medicamentos vía oral, pero estos no nos van a servir para un dolor agudo, ya no nos van a servir para eh,
tratar un dolor intenso de forma inmediata, sino que va a ser un tratamiento coadyuvante ya debido a el método de absorción. Todas las vías son invasivas, ¿ya? Vamos a definir como método invasivo cualquier procedimiento que se haga dentro del cuerpo. La administración se debe realizar a modo de reloj en mano, se debe utilizar una serie de escaleras analgésicas, de acuerdo ya sea al sujeto, la atención en detalle, entre otros. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos la siguiente clasificación. Tenemos el paracetamol, ya conocido como uno de los mayores AINES. Tenemos los opioides débiles, los opioides fuertes, entre ellos el paracetamol y los AINES. Y finalmente el tratamiento requerido a modo de neurocirugía. ¿Qué normas se deben de cumplir entonces para la administración de analgésicos, ya, para tratar el dolor? Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta siempre subir al fallo. El fallo no es válido dentro del intercambio de fármacos del mismo escalón. Vamos a subir rápido al 3 sin esperar el 2. Es decir, la administración de todo lo que son opioides potentes a bajas dosis dentro del segundo escalón y coanalgésicos en base a la causa. ¿Listo? Dependiendo entonces el dolor, ¿ya? Y dependiendo la evolución del paciente y la manera en la cual sea aceptada por el cuerpo, pues vamos a ir buscando qué medicamento sería el indicado. Dentro de ese primer escalón de dolor leve, ¿ya? Tenemos entonces analgésicos menores, también conocidos como AINES. Dentro del segundo escalón tenemos entonces un dolor un poco más moderado. Ya dentro de este vamos a clasificar todo lo que son opioides menores, solos o asociados a un AINE o a modo de coadyuvante. Por otro lado, tenemos entonces un dolor mucho más intenso. Vamos a tener en cuenta que aquí ya se va a utilizar todo lo que es un opioide mayor, solo o asociado a un AINE, a modo de coadyuvante, es decir, ¿para qué? Para terminar de complementar el tratamiento. Y finalmente, entonces, tenemos un cuarto escalón, que son dolores ya insoportables, ya lo que llamaríamos un dolor agudo, que son técnicas de neuromodulación o métodos ablativos. De acuerdo al manejo del dolor, entonces, de un paciente con dolor agudo, vamos a partir de que el paciente presenta un dolor muy fuerte, incontrolable. A partir de allí vamos a basarnos en la historia clínica, en la exploración física de forma cefalocaudal, en la valoración de la intensidad y del mecanismo del dolor. Posteriormente, entonces, al ya tener un dolor localizado, constante, tipo punchazo o puñalada, vamos a definirlo como un dolor somático. A partir de allí, pues vamos a tomar en cuenta, en modo de inicio, todo lo que son métodos físicos, medidas físicas, como lo son frío, estimulación táctil, analgésicos no opioides, anestésicos locales tópicos e inclusive la infiltración. Por otro lado, tenemos entonces ya los dolores difusos, un dolor impreciso, localizado a distancia de donde se va a originar. A este tipo de dolores vamos a definirlos con el nombre de un dolor visceral. Allí vamos a administrar todo lo que son analgésicos opioides, a realizar algunos procedimientos anestésicos, intraspinales locales y analgésicos no opioides. Por otro lado, tenemos entonces dolores intensos y prolongados. Estos ya son dolores incontrolables, constantes, con exacerbaciones, a modo de quemón, a modo de picazón. Son dolores de tipo neuropático
y ya se tiene entonces que realizar con administración no solo de analgésicos, sino también de terapia adyuvante. Dentro de este dolor neurótico, neuropático, tratamiento del dolor no va a seguir el esquema de la escalera analgésica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es decir, no va a ser de forma algorítmica, ascendente, sino que tendríamos entonces que datarnos ya en ese dolor intenso, donde vamos a tener en cuenta ya el uso de opioides, como lo son la pregabalina o la gabapentina, donde si es un dolor no controlado, pues vamos a utilizar opioide, más ADT, más pregabalina o gabapentina. Este tipo de dolor no controlado, entonces es necesario todo lo que son medicamentos, más el uso de técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de esos coayudantes analgésicos, vamos a adaptar una serie de fármacos, los cuales, sin ser analgésicos, van a ayudar a potenciar la acción de los mismos y permite el control de ciertos tipos de dolores que no responden bien a los analgésicos clásicos, como por ejemplo, tenemos entonces los agonistas o los GABA, tenemos los anestésicos locales, las benzodiazepinas, el uso de corticoides, los anticonvulsionantes y los antidepresivos tricíclicos. Dentro de esos coayudantes analgésicos corticoides, tenemos una serie de eficacia en aquellos que tienen síndrome doloroso por hipertensión endocranial, compresión medular o radicular, dolor óseo metastásico, dolor hepático, ya sea por distensión capsular, y tumores de la cabeza, inclusive del cuello. Dentro de este fármaco de elección, como de coayudante analgésico, tenemos entonces la dexametasona, donde vamos a administrarla entre 8 a 40 miligramos cada 24 horas durante 3 a 5 días de forma oral. O inclusive se puede administrar también de manera parenteral, reduciendo la dosis a la mínima eficaz. Dentro de ese primer escalón, ya para la administración de AINES, vamos a tener entonces un grupo muy amplio de sustancias con similar mecanismo de acción. Estos van a tener un techo a modo analgésico, tener una serie de efectos secundarios importantes con dosis muy altas. Entre ellos, pues vamos a recomendar todo lo que es gastroprotección y no emplear dos AINES juntos. No va a existir una clara relación dosis-respuesta, ya que puede variar dependiendo del peso del paciente, dependiendo de las comorbilidades, ya dependiendo la vía de administración. Va a tener una amplia variabilidad de modo interpersonal, ya sea en eficacia y en tolerancia, y dentro de los indicados en dolor leve y asociados a opioides en dolor, ya sea moderado y severo. Dentro de los principios activos, ¿no? Entonces vamos a nombrar los siguientes. Tenemos el ácido acetilsacílico, ya la vía de administración es bioral, una dosis de 500 a 1000 gramos, y se van a administrar en un intervalo entre 4 a 6 horas. Por otro lado, tenemos el paracetamol, también conocido como acetaminofén, se administra a modo vía oral entre 650 y 1000 miligramos. ¿Listo? Y allí tenemos en cuenta entonces que la presentación generalmente viene por 500 miligramos, ¿ya? Motivo por el cual pues siempre se tienen que administrar mínimo 2 tabletas. El intervalo de tiempo es entre 4 y 6 horas. Tenemos el diclofenac, este sí viene en varias presentaciones.
Se puede administrar de forma vía oral, intramuscular o intravenosa. Las dosis van a variar entre 50 miligramos con un intervalo de 8 horas o 75 miligramos con intervalos entre 6 a 8 horas. Por otro lado, tenemos entonces el ibuprofeno. La vía de administración es vía oral, son dosis entre 400 a 600 miligramos, ¿no? Pero pues cabe rescatar que inclusive hay presentaciones de 800. Se va a administrar con intervalos de tiempo entre 6 a 8 horas. Tenemos también el naproxeno, cuya vía de administración es vía oral. Se va a administrar de 250 a 500 miligramos y va a tener un intervalo de tiempo entre 8 a 12 horas. Tenemos el ketorolaco, ¿no? Vía de administración vía oral, intramuscular o intravenosa. Tener una dosis de 10 a 15 miligramos y de 10 a 50 miligramos. Intervalo de tiempo entre 6 a 4 horas. Tenemos el piroxicam, cual se administra de forma vía oral. Dosificación de 10 a 20 miligramos con un intervalo de tiempo entre 12 y 24 horas. Y el metamizol, vía de administración vía oral o intravenoso. Dosificación entre 500 a 2000 y se va a administrar entonces por un intervalo de tiempo entre 6 a 8 horas. Por otro lado, tenemos el Refecosip, vía de administración vía oral, dosis entre 12.5 a 25 miligramos con un intervalo de tiempo de 24 horas. Importante tener en cuenta que, ya que todos estos medicamentos que son vía oral, ¿verdad? Como método de primera elección, ¿verdad? Porque no es invasivo, porque es mucho más fácil poder adquirirlos, ¿verdad? Sin ningún tipo de prescripción médica algunos. Pues hay que partir que para sentir una mejoría y que estos fármacos pues hagan efecto y un resultado, se tiene que respetar el horario. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cubrimiento de acuerdo al horario. Entonces, si tengo X medicamento para administrarlo cada 8 horas, ya, vayámonos a 1000, a 1 gramo de acetaminofén cada 8 horas, ya resulta que yo no me lo tomé cada 8 horas, sino que las primeras dos dosis me las tomé a la hora exacta, pero en la última corrí el tiempo de administración y no me la tomé a las 8 horas, sino que me la tomé a las 12 horas. Entonces ya ahí tenemos un espacio de 4 horas donde prácticamente dañamos todo el proceso, ¿ya? Y toda la disciplina anterior porque no completamos los tiempos requeridos, ¿ya? Y dañamos ese proceso de cubrimiento de acuerdo horario. Por otro lado, tenemos el segundo y tercer escalón de los opioides, donde de acuerdo a la actividad, entonces tenemos opioides débiles, dentro de ellos el tramadol, la codeína. El tramadol vamos a administrarlo con una dosis inicial entre 50 miligramos, de 6 a 8 horas, y una dosis máxima de 100 miligramos cada 6 horas. Este es un medicamento que en algunas personas, pues, eh, no lo toleran de la mejor manera. Tenemos la codeína con una dosis inicial de 30 miligramos cada 6 horas o de 60 miligramos cada 4 horas, dosis máxima. Y tenemos entonces la dihidrocodeína, una dosis inicial de 60 miligramos cada 12 horas y con una dosis máxima de 100 miligramos cada 6 horas. Dentro de los opioides fuertes, entonces ya vamos a administrar todo lo que es morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, tapentadol y hidromorfina. ¿Listo? Ya este tipo de medicamentos pues ya se van a usar en dolores muy
fuertes, ya como por ejemplo una luxación, una fractura abierta, una herida por proyectil de arma de fuego, una amputación, ya son opioides muy fuertes. De acuerdo al origen, entonces vamos a clasificarlos en opio y alcaloides del opio, ya dentro de la codeína y la morfina. Tenemos los derivados semisintéticos de alcaloides del opio, como lo son la oxicodona y la buprenorfina, o sustancias sintéticas a modo de administración, como lo va a ser el fentanilo y la metadona. Dentro de los opioides débiles, entonces, también cabe rescatar que el tramadol da menos estreñimiento que la codeína y es útil en dolores tipo neuropáticos combinados con paracetamol. Esto entonces se tienen que administrar de manera conjunta. ¿Para qué? Para que sea mucho más efectivo ese efecto que se busca. Por otro lado, tenemos entonces la codeína, el cual potencia de 10 a 15 de 10 a 15 veces menos que la morfina. Tiene una acción antitussígena y se va a administrar también combinado con el paracetamol entre 30 a 60 miligramos entre 6 a 8 horas. Por otro lado, tenemos entonces los opioides fuertes. Ya son pilares muy fundamentales dentro del manejo del dolor en algunas enfermedades, entre ellas la oncológica, tener una liberación retardada, tener una liberación también rápida, y van a estar indicadas en dolores extremos o tras el fracaso del primer y el segundo escalón de la administración de analgésicos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los efectos secundarios que va a causar la administración de los medicamentos, entonces podemos datar todo lo que son generales, algunos iniciales y transitorios, como lo va a ser las náuseas, los vómitos, la somnolencia o sueño, inestabilidad. Dentro de los continuos tenemos entonces el estreñimiento, la serostomía, los ocasionales, como lo es el prurito, la sudoración, el lirio paralítico y la retención urinaria. Tenemos los neurológicos, entre ellos síndromes de neurotoxicidad opioide, como lo van a ser alteraciones ya de tipo cognitivo, delirio, ya es decir, imaginar cosas, alucinaciones, mioclonias, convulsiones e hiperalgesias. Y finalmente, entonces ya por el exceso de analgésicos, lo cual puede causar una intoxicación, pues nos va a llevar en el peor de los casos ante una depresión respiratoria. ¿Qué factores de riesgo tiene entonces para la toxicidad? Resulta, ya que dentro de ellos pues vamos a valorar todo lo que es la edad avanzada, el mal estado general y la deshidratación del paciente, la polimedicación por las interacciones farmacológicas, una mala dosificación, la rapidez en el ascenso de las dosis, la desinformación previa sobre el fármaco y la ausencia de prescripción de tratamiento de soporte, dentro de ellas pues lo que es el laxante y el antiemético. Dentro de los principales opioides, entonces, tenemos la codeína, indicada para todo lo que son mareos, náuseas, estreñimientos, ¿ya? Este es un analgésico, antidiarreico también. Cabe destacar también el uso de el fentanilo, ya dentro de esas dosificaciones, pues también tenemos presentaciones de parches cada 72 horas. Dentro de los efectos principales, tenemos menor estreñimiento, vómito y somnolencia.
Y dentro de las observaciones, pues va a estar en la comodidad de la administración y no es indicado si hay dolor no estable o dolor agudo. El dolor es el que nos va a indicar qué tiene el paciente, entonces lo mejor es poderlo asociar a una tabla, ¿ya? A una escala del dolor para saber el paciente cómo lo considera, pues, la escala del 1 al 10 y de esta manera nosotros también poder inferir información de peso, ¿ya? Para saber cuál vendría siendo la sustancia más idónea, ¿ya? De acuerdo a la clínica del paciente. Otra manera concreta de evaluarlo es con una escala de EVA. Pacientes oncológicos se va a iniciar tratamiento del dolor de forma simultánea al tratamiento de la enfermedad. Es decir, se tiene que hacer de manera conjunta. El tratamiento tiene que ser pautado utilizando fármacos de liberación prolongada. La vía oral es la vía de elección mientras el paciente pueda. Tenemos también el uso de la morfina como un opioide de gran elección, tanto en el dolor crónico como en el dolor irruptivo. Y vamos a prevenir pues, también todo lo que es la aparición de algunos efectos secundarios. Bien, para la administración de antibióticos, entonces vamos a partir que los antibióticos son fármacos derivados por completo o en parte de bacterias y se van a utilizar ¿para qué? Para utilizar eh, el control, ¿ya? De todo lo que son infecciones bacterianas. Algunos eliminan microorganismos y otros detienen el crecimiento o reproducción, ¿ya? Lo cual pues, nos va a facilitar también la eliminación del sistema inmunitario del organismo. Dentro de la clasificación de estos antibióticos los tenemos de acuerdo a los betalactámicos, tenemos los glucopéptidos, tenemos las tetracilinas, tenemos los aminoglucósidos, tenemos los macrólidos, las quinolonas, entre otras. ¿Listo? Dentro de esas otras, pues vamos a nombrar el metronidazol, el cual va a actuar sobre el ADN, al igual que el TMP, el SMX, la clindamicina, entre otros. Dentro de la clasificación de antibióticos, entonces vamos a clasificarlos de primera a quinta generación. Dentro de los de primera generación tenemos la cefalexina y la cefalotina. Esos suelen ser los más comunes. De segunda generación tenemos la cefuroxima y la cefoxitima. De tercera generación tenemos la ceftriaxona y el ceftazidime. Y dentro de los de cuarta generación tenemos entonces la cefurolina y el cefepime. Finalmente, en aquellos antibióticos de quinta generación. Dentro de los glucopéptidos, cabe destacar que estos contienen azúcares ligeramente aminoácidos, ya y ligados a aminoácidos, como en la pared celular bacteriana, y estos pues nos vayan a ayudar a actuar inhibiendo la síntesis de peptidoglucano en un paso metabólico diferente y previo de antibióticos betalácmicos. ¿Listo? Estos a su vez pues van a ayudar a alterar la permeabilidad de la membrana e inhibir la síntesis del ARN. En la clasificación de estos tenemos entonces la vancomicina y la teicoplanina. Tenemos las tetracilinas, las cuales son antibióticos naturales, ya dentro de los cuales se derivan de diferentes especies, como lo van a ser la oxicilina, la aminoclicina y la tejiciclina. Dentro de los aminoglucósidos, estos van a actuar a nivel de los ribosomas, interfiriendo en la síntesis de proteínas,
creando todo lo que son porosidades en las membranas externas de la pared celular y tienen especial actividad contra el gram negativo y aeróbicas actuando en contra de los organismos gram positivos. Dentro de estas, pues vamos a traer a colación la micacina, la tobramicina, la gentamicina y la streptomicina. Tenemos los macrólidos, estos van a actuar sobre los ribosomas en la subunidad de bacterias, nos van a ayudar a inhibir todo lo que es la translocación de aminoácido ARM, también va a actuar sobre la pared peptidtransferasa y estos van a ejercer un efecto en microorganismos que se encuentren en procesos de replicación, es decir, que va a ayudar a un control. Dentro de ellos tenemos entonces la roxitromicina, la acitromicina, la claritromicina y la eritromicina. Tenemos las quinolonas, las cuales van a actuar inhibiendo todo lo que son enzimas, son indispensables en la síntesis del ADN y en la fragmentación del mismo. Hay que tener en cuenta entonces que no se recomienda el uso en pacientes pediátricos y en ellos vamos a nombrar la norfloxacina, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Dentro de otros antibióticos importantes, que también actúan sobre el ADN nuclear, tenemos la rifampicina, el TMP y el metronidazol. Y aquellos que actúan sobre proteínas, tenemos entonces el cloranfenicol, la linezolid, el daptomicina y la clindamicina. Dentro de estos antiinflamatorios, los cuales son mucho más comunes, tenemos el naproxeno, ¿listo? Pero pues vamos a clasificarlo ya de acuerdo a un breve resumen de los que inhibe beta-lactámicos. Vamos a clasificarlos en penicilinas. Dentro de estas penicilinas, entonces tenemos naturales y tenemos las aminopenicilinas. Dentro de las naturales tenemos la penicilina G y la penicilina B, o benzatínica. Y dentro de los aminopenicilinas tenemos entonces la ampicilina y la amoxicilina. Cabe entonces tener en cuenta, ¿ya?, que dentro de la clasificación de las cefalosporinas, tenemos las de primera generación, dentro de ellos la cefazolina, cefalexina, cefalotina. Las de segunda generación ya van a tener un espectro un poco más amplio a modo de gram negativo. ¿Ya? Las de primera generación se centran más en el gram positivo y en el Escherichia coli. Las de segunda generación, vamos a traer a colación todo lo que es la cefuroxima, la cefositina, la cefanoandola y el ceprosil. Dentro de los de tercera generación, entonces cabe destacar que estos tienen un espectro ampliado a antiseudomonas. Dentro de él cabe traer a colación la cefixima, el cefdimir y la ceftixomina. Bien, dentro de aquellos ya que van a inhibir todo lo que es la síntesis de proteínas, entonces vamos a clasificarlos en aminoglucósidos, tetracilinas, oxazolidonas, macrólidos, entre otros. Por otro lado, ya y no menos importante, entonces va a destacar que dependiendo del tipo de dolor, pues asimismo van a ser los analgésicos que se van a usar. Vamos a definir el dolor como una experiencia modo sensorial desagradable o asociada al daño tisular real o potencial. El analgésico va a ser esa ausencia del dolor por estímulo doloroso. La alodinina va a ser un dolor producido por estímulo no doloroso.
La hiperalgesia va a ser la sensación incrementada frente a un estímulo doloroso y la hiperpatía va a ser una respuesta incrementada frente a estímulos repetitivos no dolorosos. Dentro de esos tipos de dolor, entonces tenemos el nociceptivo. Este tipo de dolores van activando receptores periféricos en cualquier tejido, salvo el sistema nervioso central. Este puede ser agudo, puede ser crónico. Tenemos dolores neuropáticos, ya que estos se van a centrar en lesiones dentro del sistema nervioso periférico o central y persiste a pesar de la evolución de la enfermedad. Tiene una muy mala respuesta a la administración de analgésicos. Tenemos ese dolor mantenido por el simpático, ya sea por lesiones de nervios, se va a acompañar de aloína, de hiperpatía, de quemazón y de cambios vasomotores. Tenemos el dolor central, que es a modo de lesión o de trastorno del sistema nervioso central. Va a afectar habitualmente a todo lo que son vías espinotalámicas, entre otras. Y finalmente tenemos entonces el psicógeno, cual es inconsciente, sin evidencia anatómica y con un sinfín de localizaciones. Dentro de los fármacos, entonces tenemos todo lo que son analgésicos periféricos, AINES, analgésicos de acción central opioides, terapias coadyuvantes, ya sea con el uso de relajante muscular, antidepresivo, analgésicos tópicos, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces tanto el paracetamol como los AINES tienen una dosis con efecto techo ya, para la analgesia. Dentro del paracetamol, pues tiene una acción analgésica comparada con el AS, ¿ya? Con mínima o nula actividad antiinflamatoria. Va a tener una dosis terapéutica en uno de los más seguros. Y en los últimos estudios, decimos que con los AINES parece concluirse que una sustancia va a proporcionar de pacientes con artrosis podría ser controlada únicamente a partir del uso de paracetamol. Los AINES son los fármacos que más utilizamos para el dolor, generalmente en personas adultas, y van a reducir también, a su vez, no solamente manejar el dolor, sino que también nos sirven para manejar la inflamación. Entonces, de ello cabe rescatar los antiinflamatorios, pero no van a modificar la evolución natural de la enfermedad ni a proteger del daño tisular, únicamente va a protegerlo dentro de ese dolor secundario. Dentro de las acciones tenemos entonces antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas, entre otras. Dentro de los AINES de clasificación tenemos el AS, cual se va a utilizar entre 500 a 1000 miligramos de 3 a 4 horas. Tenemos el ácido fenilacítico, ya dentro del el diclofenaco, el aceclofenaco, ya con una dosis de 50 a 100 miligramos. Por otro lado, tenemos entonces el oxicamps, dentro del encontramos el meloxicam y el proxicam, con una dosis de 20 miligramos. Y tenemos entonces los del ácido propiónico, ya dentro del el ibuprofeno, el florbiprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno, a los cuales se van a administrar el ibuprofeno de 400 a 800 miligramos, el flurtiprofeno de 50 a 100 miligramos, el naproxeno de 250 a 500 miligramos y el naproprofeno de 25 a 50 miligramos. Esto va a tener una variación de 3 a 4 horas. Dentro de esos efectos secundarios que pueden dejar los AINES, cabe destacar procesos a nivel gastrointestinal, prospectos hepáticos, como la elevación reversible de enzimas hepáticas. Por otro lado, tenemos entonces los hematológicos, ya que va a ser la disminución y agregación plaquetaria. Tenemos los renales, que son neurológicos, por lo tanto, todo lo que son cefaleas o mareos con indumentecina, entre otros.
Bueno, dentro de la terapia coadyuvante, entonces siempre tener en cuenta la administración de antidepresivos, anticonvulsionantes y de neurolépticos en pacientes con acción analgésica independiente de la presencia de psicosis, con pacientes en sedación en cáncer terminal o en control de ansiedad asociados a dolor muy insoportable. Bueno, dentro del manejo farmacológico del dolor, entonces cuando hay un dolor agudo leve, vamos a administrar analgésicos habituales, estación de AINES, si existe inflamación, evitar el IRC, el GC y anticoagulados, asociándolo a coadyuvantes. Dentro del dolor agudo moderado, entonces, importante tener esa alternativa de tramador si hay dolor de origen traumático por práctica deportiva. Y finalmente tenemos entonces los de tercera generación, que son los procesos degenerativos de columna, cadera, rodilla, donde sí va a tener la movilidad un poco más comprometida. Recordar que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito en el campo de la salud. El verdadero profesional se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que siempre trabaja por la gente y para la gente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A continuación los dejo con un video, con el inicio de un video donde vamos a hablar sobre los AINES dentro de la ayuda de un mapa conceptual. Muchas gracias.